Hola amigos, ¿qué tal? Aquí traigo un vídeo que se llama ¿Qué lío, compadre? Porque cuando hablamos de materiales y magnetismo, esto es un poco loco. El ferromagnetismo, el diamagnetismo y el paramagnetismo. Eh, Desgloso las sílabas o las palabras compuestas ferro, magnético, diamagnético, paramagnético. ¿Vale? He mirado en el diccionario qué significan los prefijos estos. ¿Vale? Ferro, claramente todos sabemos que ferro es hierro. Dia, tenemos palabras como diámetro, diafragma, diagonal, y significa realmente separación. Curiosamente, cuando aparece el día, hay luz, y a la vez luz, nuestros ojos perciben la separación de las cosas. Diámetro, cuando tenemos un círculo, un cilindro, el diámetro es lo que separa de un extremo a otro. Diafragma, la lámina que hay en los pulmones, tenemos un pulmón y otro pulmón, y aquí están las vísceras, los intestinos. Pues aquí hay una parte muscular, que es un músculo, que es el diafragma, separa la parte de los pulmones de lo que es la barriga. Y ese músculo se llama diafragma, o sea, que se separa, algo que separa. Diagonal, tenemos dos catetos, la diagonal, cateto, cateto y diagonal. Lo que separa los dos catetos. Después tenemos el paramagnético. Es más complicado, tiene ya varios significados. Para significa al margen de, en contra de o junto a. ¿Vale? Ejemplos que vemos. Paranormal, fuera de lo normal. Parapsicología, fuera de la psicología. Vamos a ver la lucecita con las vibraciones. Me da un coraje. Yo no sé por qué a veces pilla la onda esta de el parpadeo. Bueno, paracaídas, que en contra de la caída. Paraguas, que nos separa del agua. También puede ser separa del agua o en contra del agua. Pararrayos. El pararrayos realmente no va contra el rayo, sino que absorbe el rayo o junta el rayo. Junto a, el rayo lo junta o no va en contra, pero sin embargo es que esta palabra es muy complicada. Pues con esa complicación, ¿qué nombre le ponemos a los materiales? Olvidámonos un poquito del nombre de día y para. Vamos a ver lo que ocurre con esos materiales, ¿vale? Para ello me he hecho un pequeño montaje. Tengo aquí un ventilador desmontado, un ventilador con las parrotas, un motor Brushless. Le he pegado una maderita para tener un movimiento sensitivo que gira como pequeña fuerza, ¿vale? Y aquí he hecho una composición de tres grupos de metales. Aquí tenemos metal acero al carbono o hierro, hierro dulce, chapa galvanizada de hierro, chapa lámina al silicio, un alambre forrado de plástico para los jardineros, que también es hierro. Después tenemos aquí otro grupo de materiales que es acero inoxidable y latón. Y el tercer grupo, que es el que va a llevar este experimento, el más curioso, porque es para los transformadores, el magnetismo, pues utiliza el cobre y aluminio, que va a ser estos experimentos que hay aquí, ¿vale? Simulando el campo magnético creciente de un electroimán, que es este. Cuando un campo magnético crece, aquí en este caso, cuando decrece en ese, y las comparaciones con un imán que se acerca o que se aleja, ¿vale? Veamos. Esto es de colegio de parvulitos, pero le voy a mostrar el imán, el ferromagnetismo, pues el hierro se siente atraído. Se siente atraído y ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Pues que tenemos un imán con este vector magnético. Cuando le acercamos un metal ferromagnético, él coge y copia la configuración del vector, ¿vale? Se copia. Muy bien. Aquí tenemos cómo atrae este hierro. Ahí, atrae la chapa esta. He hecho una bobina de hierro. Es una bobina, para hacer un experimento luego. Y aquí la chapa al silicio, pues claramente la chapa al silicio, pues es lo mejor de lo mejor. Porque está aislado y evita las corrientes de Foucault para que no haya calentamiento. Al pasarla al campo magnético no se caliente la chapa y no haya pérdida en el hierro. ¿Vale? Muy bien. Es una parte. Después tenemos el latón. ¿Qué pasa con el latón? El latón no pega. El acero inoxidable, ¿qué pasa?
El acero inoxidable creo que se le llama austenítico. Mira, estos tornillos, por ejemplo, los pones en la placa de inducción o una olla fabricada con este tipo de acero y no calentaría apenas el metal. La olla estaría casi siempre fría. Y tenemos otro grupo que es el aluminio. Aquí tengo un papel de aluminio de envolver los bocadillos, que lo he metido sobre unas chapitas que tenía de aluminio ahí. Y lo he rodeado y ya vemos que esto, ya sabemos que el aluminio no es ferromagnético. Aquí tenemos una bobina de cobre, de aluminio, aunque esté de color cobre, es aluminio, veis los extremos. Tampoco se le pega. Tenemos cobre puro, una bobina de cobre con los extremos abiertos y otra bobina de cobre con los extremos soldados, que ahora veremos. Ahí están las dos puntas soldadas, que ahora veremos por qué los tengo soldados. ¿Vale? Podemos ver que el imán en el cobre, hasta luego tararí que te vi, que no pega. Y aquí tenemos dos planchuelas de cobre macizas, ¿vale? Está un poquito oxidada, pero es cobre puro. Y ya vemos que hasta luego, Lucas. Bien. Vámonos con los materiales raros. Vamos a poner aquí el latón. El latón, que ya hemos visto que con el imán no se pega. Tenemos conectado aquí un electroimán que vamos a conectarlo a corriente continua variable. Lo ponemos aquí, ¿vale? Ahí, para que lo veamos todos, señores y señores. Esto es como el circo, a ver. Vamos, va a alumbrar bien. Lo pongo ahí y aquí tengo mi fuente de alimentación que voy a hacer con corriente continua aquí. Voy a encenderla, voy a hacer así. Le voy a dar, le doy y lo quito, ¿vale? Observemos. Le voy a dar, le doy. Voy a separar un poco. Le doy. Fijaros cómo atrae. Con el imán no hacía nada, pero cuando yo le doy campo magnético, le voy a dar. ¿Os veis? Vamos a echar para atrás un poquito. Le doy. O sea que se siente atraído el latón. Vamos a probar con el acero inoxidable. Acero inoxidable. Creo que es austenítico, ¿eh? No me haga mucho caso, pero creo que es así. Le voy a dar campos magnéticos. Ya. Observamos que cuando le doy, se siente atraído. Voy a darle otra vez. Ya. Bien. Ahora voy a hacer una prueba, una distinta prueba. Ahora voy a coger y voy a poner... voy a dejarlo con energía. Voy a poner energía aquí. Voy a poner energía aquí. Voy a poner energía y lo que voy a hacer es retirársela. Como si se retirara el campo. O sea, voy a tener un campo magnético alto y lo voy a soltar. ¿Vale? Le doy, voy a hacer esto para que lo entendáis. Le doy y ahora tiro para atrás. Le doy y ahora tiro para atrás. A ver si se repele. Activado. Desactivado. Activado. Desactivado. Vemos como no lo atrae pero no lo repele. Activado. Corto el flujo. Nada, sigue pegado. ¿Vale? A ver qué pasa con el latón. A ver si siempre hay atracción aumentando o disminuyendo el flujo. Ahora estamos haciendo una rampa de flujo, ¿vale? En estos electroimanes estoy aumentando y una vez que está aumentado lo bajo. A ver lo que ocurre. Tengo ahí. Le doy, aumento, corto. Al cortar, pego, corto, se queda quieto, ¿vale? Le pasa igual que al acero inoxidable. Veamos ya los casos más importantes que son el acero inoxidable, ¿vale? El cobre. Vamos a poner el cobre. Aquí tenemos una placa de cobre y vamos a poner aquí otra placa de cobre. Ahí lo tenemos. Aquí está lo más interesante. Vamos a ver. Subo, se repele. Lo habéis visto, ¿no? Otra vez. Aumento la corriente. Voy a aumentar aquí y corto. Aumento, ya. Se repele. Ahora voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a ponerle aquí un tope para que no se pueda ir para atrás. Y cuando esté intentando irse, esta pieza de hierro le impide. Y veamos qué ocurre cuando yo bajo la corriente de este electroimán. Le doy, está intentando, suelto. Le doy. Ay, que este hierro, perdonad, que este hierro lo está trayendo. Lo pongo aquí. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner en este lado mejor. Ahí.
para que cuando tire para atrás tenga un límite y no vaya para atrás. Es que si no me atraía el hierro este me lo traía esto. Le doy, corto. Observad cómo al cortar me atrae. Vamos a darlo otra vez. Voy a retirarlo aquí. Le doy, se mantiene, corto. Mantengo, corto el campo. Voy a ponerlo más cerca. Activado, desactivado. Voy a ponerlo cerca. Ahí. Ahí vais a ver que se repele. Activo, reactivo. Cuando doy marcha atrás, cuando doy aquí marcha atrás, cae la corriente. O sea, el campo está mantenido arriba y se extingue. Le doy, se extingue. Al extinguirse, mirad cómo atrae. Le doy, extingo. O sea que tenemos, aquí hay un campo magnético. Cuando crece el campo magnético, ¿vale? El imán, el cobre crea un sentido que se opone. Si este, por ejemplo, crece así, el flujo está para la izquierda, este genera, cuando está creciendo, genera un flujo que se opone. Sin embargo, aquí está el caso curioso, cuando tenemos un campo magnético aquí arriba, de esta dirección, por ejemplo, ¿no? Y desde arriba empieza a caer, ocurre lo contrario, que en vez de ser un espejo, copia el mismo sentido, como si fuera un ferromagnético. O sea que el cobre se está comportando en un instante cuando crece como polo opuesto y cuando disminuye como polo igual. Aquí se corresponde como si fuera hierro. Tiene menos poder de atracción, pero es como el hierro, que se pone cuando cae, es de la corriente de flujo, es la misma, copia el mismo polo. Y cuando está creciendo, el polo es contrario. Entonces, esto que estoy explicando se asemeja, es igual, en este caso, cuando crece la corriente, es lo mismo que si acerca un imán. Vamos a verlo. Tenemos aquí varios imanes, voy a coger varios imanes. Tengo aquí un par de imanes. Vamos a acercarlos. Cuando los acerque, veréis lo que ocurre. Acerco. Acerco. Voy a coger otro imán. Para tener más potencia. Acerco. Mirad cómo intenta tirar para atrás. Acerco. Se va para atrás. Acerco. ¿Veis cómo se va para allá? Y ahora desde aquí voy a tirar para atrás. Voy a tirar para atrás. En este caso, si yo tiro, disminuyo la corriente en un electroimán o tiro para atrás, me copia el polo y entonces están en atracción. Mirad cómo tira de él, verás. Voy a tirar. ¿Veis cómo queréis conmigo? Tiro para atrás y sigue, está en mismo polo. Cuando se retira, copia el mismo polo. Copia el mismo polo y al retirar aquí, genera, cuando yo retiro este imán, genera el mismo polo, la misma orientación, o sea, si este es norte, este es sur, polo contrario, copia la misma dirección magnética y lo atrae. Aquí hay atracción. Sin embargo, cuando yo acerco y tiene esta orientación magnética, el cobre ocurre lo contrario. Cuando yo acerco, genera un polo, el mismo polo y está en contra. ¿Vale? Entonces aquí hay repulsión. Aquí hay repulsión. Cuando yo acerco hay repulsión y por eso la pieza se me va para atrás. Veremos. Acerco. Perdón que le da un golpe. Acerco. ¿Vale? No se ve mucho porque pesan bastante las piezas y el imán este no es neodimio, pero se puede ver. ¿Veis cómo se acerca? Se aleja. Y cuando tiro para atrás, se suman los polos y tira. Vale. Esa parte con la chapa, con la placa. Pero vamos a hacerlo ahora con una bobina de cobre con los hilos abiertos. Una bobina de cobre que tiene mucha masa de cobre con las bobinas abiertas. Ahí, le pongo esa ahí para contrapesarla, le voy a poner aquí. Ahí, voy a poner esta. Observemos. Vamos a ponerlo un electroimán. Vamos a ver si se mueve. Vamos a darle corriente. Ya le he dado. Observad que no se menea. Ya. Estoy haciendo esto. Ya. Mirad que no hay movimiento. Ahora vamos a cambiar la que está abierta por la que está
cortocircuitada. La ponemos ahí. Vamos a darle marcha. Ya. Mirad cómo se retira. ¿Veis? Voy a darle otra vez. Ya. O sea que si está cortocircuitada, hay corrientes en el interior del hilo que provocan como cuando está el plano cerrado. Si está el plano cerrado, se genera un campo magnético y genera un polo de la misma polaridad al que sale del electroimán, ¿vale? Eso mismo, esa misma técnica la vamos a hacer con aluminio. Vamos a colocar aluminio, una placa de aluminio que tengo aquí preparada, y voy a hacer lo mismo. Ahí. Pongo la placa de aluminio, voy a poner un pequeño contrapeso aquí. Y voy a hacer lo mismo, voy a darle marcha. ¡Ya! Mirad cómo se retira. ¡Ya! Y ahora voy a hacer lo contrario que hice antes. Voy a ponerle un tope para que no se vaya muy lejos. Y cuando corte el campo magnético y vaya disminuyendo, tiene que atraerlo. Subo, corto, subo, corto. Voy a acercarlo un poco más. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Vamos a ponerlo pegadito. Subo, bajo. Aquí se ve menos porque tiene menos masa magnética, pero hace lo mismo, ¿vale? Igual que el cobre. Bien, ese es uno. Y ahora vamos a hacerlo con la bobina de aluminio. Aquí tenemos una bobina de aluminio, ¿vale? Que ahora mismo está abierta, como podéis observar. Voy a darle corriente. 1, 2 y 3, ya. Subo, corto. Podéis observar que no se menea. Ya, corto. Ya, corto. Como está abierto el circuito, el flujo magnético rotante de la proyección del campo magnético avanzando no encuentra un plano sobre el que generar un plano opuesto. Entonces vamos a poner aquí, vamos a cortocircuitar esto, aquí mismo a ver si puedo con los dedos. Ya lo tengo, lo podéis ver, he hecho ahí un relío. Lo pongo ahí y vamos a observar ahora, ¿vale? Ya. Mirad cómo se retira. Corto otra vez, he cortado. Y a darle ya. Ya. Mirad cómo se retira. Otra vez. Ya. Ya. ¿Vale? Tenemos el mismo comportamiento en el aluminio que en el cobre. Si la bobina está abierta, no se genera polo de ningún tipo. ¿Qué más puedo? Que me lío más que la picha un lío. Recapitulando. Un campo magnético creciente de un electroimán genera en un material de cobre o aluminio, genera un polo igual a la generación del polo del electroimán cuando está creciendo. Y es lo mismo que cuando se acerca a un imán, genera un polo igual. Cuando al contrario, cuando hay un campo magnético instaurado en una bobina y decrece y baja el campo magnético, en el material de aluminio o de cobre se genera un polo opuesto al creado por el electroimán. Por lo tanto, al ser el polo opuesto hay atracción. Aquí hay repulsión y aquí hay atracción. Y este ejemplo es parecido a cuando tenemos un imán cerca del material de aluminio o de cobre y retiramos. Al retirarlo se produce un polo opuesto y por lo tanto polos opuestos se atraen y hay atracción. Y se puede ver claramente cómo se atrae aquí. Otro experimento que he hecho ha sido, esto es una tontería, pero bueno, ha sido lo siguiente. He puesto, digo yo, bueno, y si yo tengo una bobina que es de alambre de hierro,
Si lo pongo ahí y alimento, ¿qué pasa con el alambre? Lo atrae, ¿no? Aunque está ahora mismo abiertos los polos están abiertos. Como es un material ferromagnético, está claro que cuando le dé, se va a atraer. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. A ver si puedo. Ponerlo más retirado. Ahí retirado. Y voy a dar marcha. ¿Veis cómo se pega claramente, no? Está clarísimo. Y digo yo, bueno, ¿y si yo cortocircuito los hilos de la bobina? Para que sea una bobina ferromagnética. ¿Qué ocurrirá? A ver si soy capaz de liarlo. Voy a pausar un momento, que no puedo. Vale, ya lo tengo. Le he puesto fiso ahí para que no se me cayera. Y le voy a dar tensión. Le voy a hacer así. Voy a picar ahí. Vamos a ver, corriente. Cuando le doy, claramente se ve cómo la trae. ¿Vale? Lo trae con fuerza. Aunque esté cortocircuitado, lo trae con fuerza. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ponerle corriente alterna a la bobina. ¿Vale? A ponerle corriente alterna y vamos a ver lo que ocurre. Le pones corriente alterna a la electroimán y vamos a ver qué es lo que pasa. Mirad, le estoy dando unos 40 voltios, unos 30 voltios. Ahí a 1 amperio. Cuando recibe corriente alterna el electroimán, se siente atraído. Cuando suelto, se retira. Vamos a retirarlo un poquito. Ahí. Vamos a retirarlo ahí. Le doy marcha. Se siente atraído. Corto. Se retira. O sea, cuando hay generación de corriente alterna, se mantiene atraído y al cortar se repele. Corto la corriente alterna. Genera una corriente o un flujo magnético que se opone cuando se corta. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo mismo que ocurre aquí. Que cuando hay un sentido, cuando sube el magnetismo, crea en el ferromagnético, en el caso del ferromagnético, cuando sube la corriente inducida, se siente el hierro atraído. Pero cuando corta y disminuye la corriente, se repele. O sea que el cobre y el hierro se comportan de la misma manera, pero al contrario. ¿Vale? Voy a poner, por ejemplo, este hierro macizo aquí. Y voy a hacer lo mismo. ¿Vale? Hierro macizo. Le voy a dar corriente alterna y vamos a ver lo que ocurre. Corriente alterna. Está pegado. Corto. Se separa. Le doy corriente alterna. Vamos a separarlo un poquito. Le doy corriente alterna. Se pega. Lo suelto. Se separa. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Donde se quede quieto. Le pongo corriente alterna. Vamos a ponerlo aquí. Corriente alterna. Se pega. Lo suelto. Corriente alterna. Suelto. Corriente alterna, suelto, se separa. Corriente alterna, suelto, se separa. Creo que le ocurre lo mismo que al... Vamos a poner, en vez de poner este hierro, vamos a poner la chapa esta, que es de mayor sesión. Corriente alterna, suelto, se separa. Corriente alterna, suelto. Corriente alterna, suelto. Efectivamente, el hierro, la chapa magnética y el cobre se comportan de la misma manera, pero actúan de diferente manera, ¿vale? En el cobre, cuando crece, ofrece un polo igual. En el hierro, cuando crece, ofrece el polo contrario. Por eso se atrae. Bueno, ya no me alargo más, que ya van 24 minutos y me
y no quiero ser pesado. Pues ya está, amigos. No le he puesto el nombre al cobre de paramagnético ni diamagnético porque ya habéis visto qué término aplicamos. Si son complicados los dos. Porque al margen de fuera en contra o junto a, y el día que es separación, el cobre en un principio parece separación, pero cuando corta el campo se atrae. Entonces ahí no hay separación, hay unión. Por eso no le pongo nombre. Vemos los diferentes efectos y ya está. Hasta luego, amigos. Gracias por ver los vídeos. Hasta luego, guapos.